Hace unos instantes, en el inicio del programa de Rosa María Palacios, se transmitieron las imágenes de cómo un grupo de gente, de jóvenes que habían acudido a una marcha en el centro de Lima en protesta por las esterilizaciones forzadas del gobierno de Fujimori, tuvieron la idea de irse a Canal 4 y esperar a Jaime Althaus a que salga, lo identificaron y rodearon su carro. Rodearon su carro, no lo dejaron moverse, alrededor de 1 minuto, 2 minutos, lo zamaquearon y sucedió esa situación. Una situación que no debió suceder, hubiese sido mejor evitarla, pero se dio. El asunto entonces es, por un lado, ver todos los ángulos que pueden haber llevado a esa situación y analizar el discurso, por ejemplo, expresado por Rosa María Palacios en relación a la violencia. Para nadie es secreto, en 24 horas estuvo Gustavo Gorriti hoy día señalando que a su juicio existe una componenda mediática para destrozar a una candidatura en favor de otra. Y la gente se da cuenta de eso. Eso no es una ficción, no es que lo dice Gorriti porque se le ocurrió. Es algo que se puede comprobar y que el diario La Primera también ha denunciado una conspiración con la participación del Servicio de Inteligencia del Estado peruano, ese que todos pagamos. Bueno, eso genera una reacción en la gente de indignación. En mucha gente de nuestro país está indignada, está cansada, está saturada de cómo los medios de comunicación, una gran parte de los medios de comunicación, tergiversan la realidad para presentarla solo desde el ángulo que le conviene a aquellos que siguen queriendo controlar el país a través del poder político y del poder económico. ¿De acuerdo? Ok, por un lado eso es parte de la reacción de lo que sucede ahora. Por el otro, el discurso de Palacios y de otros periodistas y de otros opinadores es la violencia. Ahí hay una muestra de violencia y de lo que podría venir. Se parecen a las hordas venezolanas, a las hordas bolivianas, etc. Bueno, hablemos de violencia entonces. La violencia no es única ni una. La violencia no solamente es tirar la piedra, tirar una bomba. La violencia se expresa a través de las palabras, sobre todo. Son las palabras las que llevan a acciones posteriores. La violencia se expresa a través de la pluma, de las palabras escritas en el papel. Yo considero que el periodismo de derecha peruano es violento y en algunos casos es violentísimo e incita a reacciones del Estado desproporcionadas. Yo, por ejemplo, creo que Aldo Mariate, el director de Correo, es responsable periodístico de las muertes de Bagua, porque se pasó un mes incitando a las fuerzas del orden a que haya un desenlace fatal como el que sucedió. Recomendaba en sus columnas cómo usar la metralleta contra los indígenas. Además, en otros momentos recomendó cómo lanzar gases para deshacerse del narcotráfico sin importar que ahí habían peruanos abajo. Considero además que la violencia también se ejerce desde la construcción de un sentido común que presenta a las alternativas políticas y económicas como ridículas, simplemente, y en ese proceso sistemático está en el país hace más de 15 o 18 años. Esa continuidad de la manera en que se enfoca la información, de la manera en que la sorna es ejercida en el periodismo, de la manera en que se ridiculiza y se arrincona a los adversarios que piensan distinto, es violencia. Eso es violencia, sin ninguna duda. La violencia se ejerce de distintas maneras y el periodismo peruano ejerce violencia. No es válido el argumento que dice los periodistas no son candidatos y por eso no son parte interesada en este asunto electoral. Son una parte evidentemente interesada. No por nada el Comercio ha sacado a periodistas de Canal N, de Perú 21 se han ido, en Arequipa no pueden poner algunos programas en contra de Keiko. La violencia está siendo ejercida por los medios de comunicación en este país y eso debe llamar a reflexión. La libertad de expresión existe, todos la queremos, bienvenida y que sea siempre así, como yo me puedo expresar aquí. Pero la libertad de expresión, cuando incita a la violencia, como la de Aldo Mariate, evidentemente sin ningún atenuante, y como la de otros que a través de un discurso, ¿no?, endulzado van generando violencia contenida y violencia inflamada desde sus análisis, porque ridiculizan y porque rinconan. Vamos a seguir hablando de violencia a raíz de los actos
que hoy día se ha sucedido, pero de la violencia que se ejerce desde los medios de comunicación, porque en nuestro país los medios de comunicación son absolutamente violentos en muchos casos, violentos en otros, y fuerzan situaciones en nuestro país que impiden los cambios que una mayoría del país también reclama. Bueno, nos volvemos a reencontrar entonces para analizar más cosas aquí en Yo Te Uso. Chao.